tardes a todos. ¿Cómo se encuentran? Yo aquí ya de espíritu navideño, me imagino que también están en sus casas, todos listos en estas fiestas navideñas tan emocionadas y que estén súper emocionadas con todas estas promociones que tenemos. Y por eso queríamos terminar con este súper evento del año, con alguien que amo y admiro de corazón. Es nuestro upline de todos. Él es el papá de todos, el patrocinador de Alan Nagado, el patrocinador de Aileen Williams, un líder Tinelli Platinum 4 estrellas, Círculo de Excelencia 4. Imagínense lo que significa eso, pero que hoy me siento súper emocionada de tenerlo con nosotros y le agradezco muchísimo. Porque créame lo que les voy a decir, ¿no? Y luego de pronto, Paula, ¿me ayudas a traducirle o algo? Yo nunca había visto tan emocionado a los líderes fundadores de Nuskin con esta noticia. Así que yo quiero, por favor, que le envíen mensajes a su gente, que se conecten ya, porque Mack es el que va a comenzar y no se pueden perder la historia desde el principio. Así que les pido, por favor, mandar el mensaje en este momento, que se conecten ya, porque Mack va a comenzar en segundos. Así que vamos a subir la audiencia para que toda la gente quede impactada con lo que se viene para finales del 2023, 2024, porque es una cosa loca. Así que, líderes, vamos a mandar esos mensajes para que se conecte más gente y no se pierdan el principio de este gran evento del año. Bueno, entonces aquí tenemos a Mack. Jeff, I was telling them that I never seen you so emotional with all the news that are coming, that it's been a long time. I've been 13 years in the business, but what I'm seeing is incredible to see the leaders that have been for so long with Nuskin, so emotional, doing meetings with is coming, and I'm telling they are the first one to know about this. So send the message so we can connect more people to hear the incredible news that are coming. So Jeff, I really want to thank you to be here with us. I know that you are really busy right now with all that is coming, but we are so grateful with you and we are so excited. So please, everybody, send a lot of energy to Jeff, because what is coming is incredible. And I know we are going to go to the next level with Nuskin, something that we never imagined. So Jeff, we are so grateful to have you here. And Paula is going to help us to translate. So leaders, is the moment to start. So please send people right now the messages, because we are going to start right now. So Jeff, welcome to our team. We have people here from around the world, many Latinos from around the world, from Latin America, from Mexico, Colombia, Peru, Chile, Argentina, and many places in Europe too. So we are so excited to hear the news from you. Well, hey, thanks for inviting me. And I like your hat. It's perfect for the time we're at right now. Muchísimas gracias por invitarme, Pati. Me encanta tu gorro navideño. Está muy lindo. Since we're translating this, I'm going to pick my words carefully so that, it can be translated in the right way. Thank you so much. Vamos a escoger las palabras adecuadas para poder tener una traducción más certera. And just for those of you that don't know me, my name is Jeff Mack. I've been with this company about 35 years now. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Jeff Mack y llevo 35 años con la compañía en este momento. And I got introduced to the business like many of you. A friend invited me to take a look at it. I was at a point in my life where I wanted to have a change. I wanted to do something significant. Y a mí me presentaron la compañía como se la presentaron a muchos de ustedes. Y me parece muy, muy importante que, así como la compartieron a mí, ustedes también compartan lo hermoso que es esta compañía y lo significante que ha sido para mí en todos estos años y cómo le podemos cambiar la vida a tantas personas. The guy that was talking to me was a guy named Craig Tillotson. And Craig is a founding distributor of this company, along with his brother-in-law, Craig Bryson, and his mother, Clara McDermott. Este negocio me lo presentó Craig Tilson y Clara McDermott. Ellos son los fundadores originales, o sea, los distribuidores iniciales de este negocio. And Craig taught me a lot. I mean, when you're learning from the best, you have a learning curve that is a lot shorter.
Y Craig fue quien me enseñó, y cuando tú aprendes de una persona así, la curva de entrenamiento es mucho más corta y aprendes mucho más rápido. And he taught me a lot. And over the last 35 years, I've come to intuitively know the same thing that Craig knows. Él me enseñó tanto y en estos 35 años he tenido la posibilidad de entrar en esa esencia de todo lo que él me ha enseñado y así es como lo he hecho. And so, as you just heard described, I'm pretty excited about what's going on right now. Yo quiero que ustedes me entiendan lo emocionado, lo feliz que yo estoy en este momento. And there's a reason for that. When you've been down the path I've been, you can see things. You see things like markers along the trail, and those markers give you a vision of where you're going. You can literally see the end of it. Y cuando tú estás en un proceso como este, hay unos marcadores diferenciales en los cuales tú puedes ver lo que está ocurriendo, y en este momento se puede ver muy fácilmente. En estos 35 años yo nunca había visto algo así. So let me paint a picture for you. I want to talk about, first of all, I want to talk about the past a little bit. I want to talk about the present, and then I want to talk about where we're headed in the near future and what that means to you and I. Entonces les voy a hacer una pintura, les voy a pintar más o menos lo que está pasando. Entonces les voy a hablar un poquito lo que pasó en el pasado, lo que está en el presente y hacia dónde vamos en el futuro, para que tengan una idea de todo lo que está ocurriendo en este momento. Now, Craig Tillotson approached myself and a guy named Nathan Rick, some of you guys know, along with a few other business type people back in the mid-'80s. So Craig Tillotson, él me introdujo el negocio a mí también, y también se lo presentó a Nathan Reeves hace muchos años, en los 80s, y fue en ese momento cuando yo lo conocí en los 80s. Yeah, he and Craig Bryson and his mother Clara had pioneered the company at that point in time. Ellos fueron los pioneros en ese momento, en esa época, cuando me lo presentaron Craig Bryson, y así fue ya en los 80s cuando yo lo conocí. And I don't know if many of you remember here in the United States, the mid-'80s, but it was called the Great Recession. It was the worst economy since the Great Depression of the 30s. Y no sé si ustedes conocen un poco de la historia, pero en los 80s teníamos una gran depresión, y fue la más grande después de los 30s. And at that time, I was doing some real estate stuff with Nathan Ricks and Scott Tillotson, Craig's brother. Yo en ese momento estaba teniendo un negocio con propiedad raíz, era el negocio que nosotros teníamos con el hermano de Craig en ese momento. And Craig approached us and he said, hey, you guys are promoters, you're visionaries. We need you to come join New Skin and paint a picture of where we're headed. Y Craig viene y me dice, bueno, ustedes son pioneros, ustedes pueden ver la visión, ustedes son visionarios. Yo quiero que ustedes vengan y miren lo que es este negocio, y nos empezó a pintar de qué se trataba este negocio. And we started kind of laughing. We're like, we're not going to do New Skin. Nos empezamos a reír y dijimos, ¿qué? Nosotros no vamos a hacer New Skin. Why would we do New Skin? ¿Por qué nosotros haríamos New Skin? At that point in time, it was mostly women, and they were doing a lot of facelifts on people. That at the meetings, they would lay people on the ground that paint half their face with a non-surgical facelift. Y en esa época era negocio más que todo de mujeres, y en esa época lo que estaban haciendo era, estaban levantando el rostro, haciendo liftings, y él no se veía haciendo eso. And then they'd show them the difference after they washed it off. And one side would be really, tight and look good. The other side would look saggy. Y estaba mostrando que en un lado, después de que terminaba la sesión, en un lado estaba apretadito y levantadito, todo hermoso, y en el otro lado se veía muy caído. And Nathan and I, Craig, we're not going to do that. We're not going to do facelifts. Y Nathan me decía, no vamos a hacer nosotros esto, no vamos a estar haciendo el lifting a las personas. And Craig got real serious. Y Craig se puso muy serio con nosotros. And he says, do you think that's why I'm recruiting you? Y nos dijo, ¿ustedes creen que esta es la razón por la cual yo los estoy reclutando? I mean, Craig's a strong guy. Craig es un hombre muy, muy fuerte. And he said, listen, we've proven the efficacy of the products. People love our products. Y él dice, mira, nosotros probamos la eficacia de nuestros productos. Las personas aman nuestros productos.
He says, you guys are visionaries and promoters. I want you to come in and paint a picture of to where we're headed as we go into momentum. Ustedes son visionarios y son promotores. Ya les mostramos cómo funcionan los productos. Yo quiero que ustedes miren hacia dónde esto va en el futuro. And so we did. Entonces lo hicimos. And our message was simple. Y el mensaje fue muy simple. As we came in there and realized the economy was dark, there was hardly no opportunity. People were frustrated. People were uncertain about their future. Y cuando nosotros entramos en la realidad, vimos que no había futuro, que estaba todo muy incierto, que había mucho caos. And so our message was simple. Come with us. I know it's been really difficult right now, but what could your life look like as you join us as we grow this business from small to big? What would your life look like in a few years? Y era muy simple para nosotros, el ver eso, desde los negocios pequeños a negocios grandes, lo que estaba pasando, y lo que queríamos era que entraras con nosotros y vieras esto con una proyección grande a futuro. And they came. Y entonces llegó. They came in large doses of people. The masses moved our direction. We cut the entrepreneurial heart out of the marketplace. Y lo que hicimos fue empezar a recibir personas en masa. La cantidad de personas que venían eran increíble, y lo que capturamos fueron a estos entrepreneurs, a estas personas que tenían en su corazón el poder hacer este negocio en grande. Some of the best people that I'd seen at that point in time came into the business. They became the future leaders of this company. Las mejores personas vinieron y ellos empezaron a ser los mejores líderes de esta compañía. En eso fue que se convirtieron. When we joined the business at that point, New Skin was doing about 40 million a year in sales. En ese momento la compañía estaba haciendo 40 millones en ventas en el año. And within just 20 months, we were doing over 500 million in sales. Y en 20 meses lo que estábamos haciendo era, how many? 40 millions? 500 million US. 500 millones en dólares americanos. If you adjust that for inflation, that's about $1 billion today. Si tú vas a ajustar eso en inflación, sería más o menos $1 billón. That shocked the marketplace. Eso lo que hizo fue que le metió una sacudida al mercado de valores. And why did it happen? ¿Y por qué pasó? Because people were hungry for certainty, and we sold them vision. Porque las personas tenían hambre de estar seguros, de tener algo seguro, y nosotros les mostramos la visión. It was dark outside, and we sold them light. Había mucha oscuridad afuera y nosotros le vendimos la luz. And as they came to know the products, we literally exploded. Y cuando empezaron a conocer los productos, literalmente todo explotó. So kind of the moral to that story is very simple. When it's dark outside, sell light. When there is no vision, sell vision. Y la moraleja de la historia es: cuando hay oscuridad afuera, vende la luz, y cuando no hay seguridad, véndeles la visión. Now, for me personally, for 2 years, I just focused on building this business. I had my blinders on. Para mí personalmente, lo que yo hice por 2 años es que me enfoqué completamente solamente en esto por 2 años, y me puse como los caballitos cocheros en ambos lados, donde solamente me iba a enfocar por 2 años en esto. I came up after 2 years and I had people in the business better than me. Después de 2 años, yo encontré que había personas en el negocio muchísimo mejores que yo. Now, as time went on, the company, started to open other markets around the world. A medida que el tiempo iba pasando, la compañía empezó a abrir otros mercados alrededor del mundo. Well, I'll tell you a quick little story about Thailand that has merit on where we sit right now with the DNA AI story. Te voy a contar una historia en Thailand, más o menos para ponerlos en contexto como estamos en este momento ahora. The company announced 9 months before they were going to open the market of Thailand that they were going to go into Thailand. La compañía anunció 9 meses antes de que iba a tener apertura en Tailandia, 9 meses antes de abrir la apertura allá. Now, they prohibited us from going to Thailand. If we were distributors, they told us we can't go there or we risked being terminated.
Sí, y nos avisaron de que si nosotros íbamos a Tailandia, no, nos prohibieron ir. Si nosotros éramos distribuidores de la compañía, nos dijeron, no pueden ir a Tailandia. So here in the United States, myself and 4 friends, 5 of us, I said, hey, let's go get Thailand. Entonces, algunos de nuestros amigos, 5 de nosotros nos dijeron, ¿saben qué? Vamos a Tailandia. They're like, what do we do? ¿Y qué vamos a hacer? I don't know. Go to a Thai restaurant. Go find someone that speaks Thai. Ask around. Has anyone been to Thailand? Entonces dijimos, no sé, pues vamos a un restaurante. ¿Alguno de ustedes ha ido a Tailandia? Pues vamos y empezamos a hablar con las personas. ¿Alguno de ustedes habla tailandés? And that's what we did. We just put the market out. And the story was simple. Hey, we're going to open Thailand. We've been successful everywhere we've gone. When we open that market, it's going to change people's lives. We don't know who it'll be. It might as well be you. Entonces, lo que hicimos fue ir allá. Sabíamos que podríamos cambiar la vida de muchas personas. Sabíamos que podíamos cambiar esta ruta. Se había abierto en otros lugares y ya era muy exitoso. Entonces, ¿por qué no? Vamos a Tailandia y empecemos allá. Many of you that know me have always heard me say, it's much more powerful to sell the sizzle than it is to sell the steak. Eres mucho más poderoso vender el serrucho o vender con qué vamos a cortar que vender el steak, la carne misma. And so we were selling the sizzle of what would happen in 9 months when that market opened. O sea que estábamos vendiendo el serrucho o la herramienta con qué cortar, con la cual íbamos a abrir todo el mercado completo. And people started surfacing all over here in the United States, a lot in California, a lot of Thais that live there or people that had connections to the Thai community. Entonces lo que pasó, tanto aquí en Estados Unidos como allá, empezaron a mirar, a detectar en el mercado personas de Tailandia que estuviesen, con las cuales tuvieran conexión y todo eso para poder empezar a abrir el mercado en Tailandia. And all those Thais started to call people over in Thailand and tell them about the impending opening. Y los tailandeses que estaban aquí, todas las personas que tenían la conexión, comenzaron a contactar personas en Tailandia y empezaron a contarles qué era lo que iba a ocurrir. It was a pre-positioning message of a ground floor opportunity. Era un mensaje de preposición, de apertura para hablarles de lo que iba a ocurrir. So 9 months later, the market opens. 9 meses después, el mercado abrió. And I have to make a decision because we don't know really how many people we've got. There's been some that have gotten involved here stateside and built their organizations over 9 months. A lot of people wanted to wait, and that's okay. But I had to kind of get an understanding to make a decision. Para mí fue muy importante porque yo tenía que sentarme a tomar una decisión. Muchas personas estaban esperando qué era lo que iba a ocurrir, cuándo se iba a abrir, y querían esperar el momento de apertura. Yo no, yo quería empezar a trabajar desde antes. Y entonces yo estaba en una posición importante y era mi decisión. So I rented the biggest hotel in Bangkok, Thailand, the Emerald Hotel, had 2,500 seats in its ballroom. Entonces lo que yo hice fue que me renté el hotel más grande en Tailandia. Tenía 2,500 sillas en una sala de conferencias y eso fue lo que yo hice. And that took a lot of vision and faith on my part. Esto tomó muchísima visión y mucha fe de parte mía. Because that hotel was not cheap. Porque ese hotel no era nada barato. Okay, so what happened, we did a morning session and an afternoon session. Y lo que pasó fue que hicimos una sesión en la mañana y otra en la tarde. 2,500 people showed up to the morning session. 2,500 personas vinieron en la mañana, en la sesión de la mañana. The afternoon session, 2,500 different people showed up to that session. En la sesión en la tarde, 2,500 personas diferentes entraron a esa reunión. So the first day we opened, me and my 4 friends, so 5 of us, trained 5,000 people. Wow. O sea que el primer día de apertura, mis amigos y yo, que éramos 5, tuvimos la oportunidad de presentar todo esto a 5,000 personas en el primer día. By the end of that first full month, which is about 3 weeks, that 5,000 grew to 30,000 distributors. Al final de ese mes, que eran 3 semanas las que quedaban faltando,
nosotros teníamos ya 30,000 distribuidores. Now, what happens when 30,000 people order product? Bueno, ahora qué pasa cuando 30,000 personas están ordenando productos, están comprando producto. Bam! Bang, la explosión fue grandísima. Now, some people looked at that and said, you guys cheated. Algunas personas decían, bueno, quizás ustedes hicieron trampa. How do we cheat? ¿Y cómo nosotros hicimos trampa? A lot of you waited until the market opened. Muchos de ustedes esperaron hasta que el mercado abriera. A lot of you felt like you needed to have the product in your hand before you started to open your mouth. Muchos de ustedes esperaron a tener el producto en la mano antes de que ustedes pudieran abrir la boca y empezar a hablar del producto. A lot of you didn't have the vision that we had. Muchos de ustedes no tenían la visión que nosotros teníamos. A lot of you weren't willing to work with faith. You wanted something certain at that moment. Muchos de ustedes no querían trabajar con fe. Ustedes no tenían certidumbre en ese momento. We didn't cheat. Nosotros no hicimos trampa. We were brave. Nosotros teníamos muchísimo valor. And the market was over before it even started. Y el mercado se acabó antes de iniciar. Because today, that group, our group, owns 90% of the marketplace. Porque ahora ese grupo son los dueños del 90% del mercado. And the leaders that have developed, the Thai leaders that have developed from that effort in that group are some of the strongest leaders in this entire company. And they were born before the market even opened. Y los líderes más importantes del mercado en Tailandia, los líderes originales después de esa reunión, son los líderes más importantes en este momento en ese mercado. So what's the moral to that story? ¿Y cuál es la moral de esa historia? Que ahora ellos son el 90% dueños del mercado en Tailandia. You have to move before the masses move. Ustedes tienen que moverse antes de que las masas se muevan. You have to act before it's popular to act. Tú necesitas actuar antes que sea popular tomar acción. Okay, well, let's move it to modern day now. Ahora vamos a mover hacia el momento presente, el momento moderno presente. I don't think any one of us on this phone call right now could have predicted what has happened to the world in the last 3 years. Yo estoy seguro, creo que ninguno de nosotros hubiese podido predecir lo que iba a pasar en el mundo en los últimos 3 años. In fact, there's no one alive today that's been through an experience like we have the last 3 years, because the last time that there was a pandemic was well over 100 years ago. All of those people have now died. Ahora, no hay ninguna persona que esté viva en este momento que haya vivido algo parecido a lo que está pasando en este momento, porque la última vez que ocurrió una pandemia en el mundo fue hace 100 años atrás. If I had come to you 5 years ago and told you, hey, I've got this idea for a horror story that I'm going to write. Si yo les hubiese dicho a ustedes 5 años atrás, ¿saben qué? Tengo una historia de horror de lo que va a pasar más adelante. In this story, there's going to be a virus that gets released into the atmosphere. Y la historia es que va a haber un virus que se va a liberar en la atmósfera del planeta. And it's going to kill some people. Y va a matar a algunas personas. It's going to make others sick. Va a hacer que otras personas se enfermen. Governments will react. Can you please say that again? Governments will react. Los gobiernos van a reaccionar. They'll lock people up in their houses. Ellos van a encerrar personas en sus casas. They'll destroy businesses. Se van a destruir negocios. They'll keep people from their loved ones. Ellos van a separar a las personas de sus seres amados. And they'll basically destroy the lives of what people knew up to that point in time. Y básicamente se va a destruir la vida que conocían las personas hasta ese momento. And because of that effect, what will follow will be years of darkness in the economy as a global recession then sets in and adds insult to injury to what's already occurred.
Y el resultado de todo eso, después de lo que pasó, va a haber una oscuridad muy grande y va a haber una recesión muy grande que va a afectar absolutamente todo. And for the first time in the history of the world, everyone in the world has become uncertain about their future. Y por primera vez en muchísimos años va a haber mucha incertidumbre con respecto al futuro. Now, if that was the story that I had made up, you would have thought I was sick in the head. Ahora, si yo hubiese hecho esa historia y la hubiera compartido, muchas personas pensarían que yo estaba enfermo de la cabeza. But that's exactly what happened, and that's exactly where we are right now. Pero eso fue exactamente lo que pasó y eso es exactamente en lo que estamos en este momento. Now, here's an interesting fact about what's happened in the last 3 years. Aquí hay un factor bastante interesante de lo que pasó en los últimos 3 años. In our industry, of the network marketing industry, there's several companies that are on the verge of collapse because of what's happened in the last 3 years. En nuestra industria, que es la industria del network marketing, hay muchas compañías que están a punto de colapsar. Not Nu Skin. Por lo que pasó en los últimos 3 años, pero no Nu Skin. Nu Skin grew during the pandemic. Nu Skin creció durante la pandemia. There were some very creative distributors around the world that figured out social media. Hay muchos distribuidores bastante creativos que figuraron formas diferentes de cómo expandirse a través de las redes sociales durante este periodo. Mostly women. La mayoría mujeres. They figured a way to sell, low-priced items out on the internet and gather people around those products. Ellas figuraron cómo vender productos de bajo costo masivamente y cómo atraer muchísimas personas a través de esos productos de bajo costo en las redes sociales. And then from that crowd of customers that gather, they'd upgrade and find their leaders. Y desde ahí se filtró líderes grandes. And we created a touchless business. Y creamos un negocio intocable. We could post on the internet, we could zoom into your house, and we could drop ship products right to your door without even breathing the same air. Y sin necesidad de respirar el mismo aire, podrían llegar productos a tu casa, podríamos tener reuniones por Zoom, podríamos hacer todo esto digitalmente sin tener que respirar el mismo aire. And we proved during that pandemic that you can't beat us. We are unconquerable. Y probamos en la pandemia que no nos pueden ganar, que somos los ganadores. It's a good thing that those creative women figured that out. Es una cosa importante que esas mujeres creativas figuraron eso. Or we might be like the other companies that are going out of business. O si no, estaríamos como las otras compañías que se están quebrando en este momento. Okay, in the shroud of darkness that was going on for the last 3 years, though, our company was busy. Y en medio de esa oscuridad en la que estaba en la economía mundial, nuestra compañía estaba haciendo un negocio muy próspero.
You know, I live about 30 minutes from New Skin. So does founding distributor Craig Bryson. He's about 15 minutes from New Skin. Yo vivo muy cerquita de Nuskin, a 30 minutos, y Craig Bryson, él vive a 15 minutos de la compañía. And about 3 years ago, Craig and I got together, and we together went into the company on behalf of the rest of the field because of our proximity and started to talk to the company about planning our future. Y porque nosotros estábamos tan cerquita, entonces lo que hicimos fue ir a la compañía para poder nosotros sentarnos y poder planear el futuro. And 3 years ago, Craig Bryson hatched this brainchild that has to do with DNA and AI. Y cuando estábamos en eso, encontró a una persona muy joven que podría, era la mente de un niño, que se podía hackear la mente de un niño para poder construir el ADN, una conexión con el ADN. Craig talked about how we have to look different from all the other companies in our industry. Craig, el enfoque de Craig era cómo podríamos pensar y hacia dónde podríamos mirar que fuese diferente del resto de las otras compañías de la industria. And we need to be out on the leading edge of technology. Necesitábamos estar en la parte, en el liderazgo de la tecnología. And words like DNA, artificial intelligence, gathering information, those words started to be thrown around. Y el recoger la información, el ADN, la inteligencia artificial, eran las palabras que en ese momento estaban fluctuando en el ambiente con nosotros. Now, Steve Hatchett, some of you know, corporate guy, right? He's now part of Nu Skin's corporate staff because Nu Skin bought his manufacturing facilities. No, Steve Hacker, uno que ustedes lo conocen, él ahora hace parte de la corporación porque Nu Skin compró su compañía que hace la manufactura de algunos de los productos. And Steve is a brilliant product guy. Y Steve él es muy brillante con la manufactura de productos. And as Craig was describing this brainchild, Steve was busy writing down notes, and I could see him. He'd look up, and I could see his brain thinking, and he's processing, and he's putting it down, trying to figure out the pathway. Y estaban analizando y figurando esta mente, este cerebro de niño, cómo figurar y hacer la mejor posible. Jeff, can you please say another word, brainchild? I want to translate it correctly. What do you mean by brainchild? His idea. Idea, okay. Es como la idea fresca de una mente fresca. And so over the course of the last 3 years, we've been meeting off and on with the company. I know there's a lot of leaders watching this right now saying, why wasn't I invited to a meeting on this? Yo sé que en este momento hay muchos líderes diciendo, ¿por qué no hacíamos parte de una reunión como esta cuando nosotros estábamos ahí sentados, figurando y maquinando todo esto hacia el futuro? Because it wasn't your idea. Porque no fue tu idea. It was Craig's. Fue la idea de Craig. And so that being the case, that conversation was direct from us to the company privately, because we're a publicly held company. That information couldn't really be out in the public. Siendo ese el caso, nosotros estábamos directamente hablando con la compañía porque nosotros tenemos una regulación y la información no se podría filtrar. Entonces teníamos directamente que hablar con la compañía acerca de esto porque fue la idea de Craig. Okay, it's still not here. Y todavía no está aquí. But a little over a month ago, I was invited into the company. So was Craig. Pero hace un poco más de un mes, en la compañía me invitaron y también invitaron a Craig. When I walked in, they handed me a little box, a DNA collection kit. Cuando nosotros entramos, ellos me entregaron una caja y en la caja era una colección, era un kit para recolectar ADN. And I still remember Craig was sitting right here to my left as they handed me the box. Ahora recuerda, piensa en esto. Craig estaba aquí a mi izquierda y fue quien me pasó la caja. I looked at it and I said, where'd you get this?
Yo la cogí, la tenía en mis manos y yo decía, ¿de dónde sacaste esto? Said, we've had it for 3 years. Y dice, la teníamos por 3 años. I'm like, 3 years? 3 años. And I'm looking at it, and I'm looking at Craig, and I said, it's here. Yo la miraba y decía, ¿qué? Aquí está. And they said, Jeff, no, it's not here yet. Y me decían, Jeff, no, todavía no está aquí. Yeah, it is. All I need is this box. Sí está. Todo lo que yo necesito es esta caja. You give me this box, I will build you a global army. Tú me diste esta caja, yo te voy a construir un batallón global. Now, they have Craig and I under non-disclosure. Okay, we can no longer buy Nu Skin stock because we're considered insiders. Ahora, nosotros estamos en una posición en la compañía en que ya no podemos comprar más stocks, ya no podemos comprar más en la compañía porque somos considerados como que estamos adentro de la compañía, como que manejamos información clasificada. So Craig and I convinced him, let us handle this. We know what we're doing. Entonces Craig y yo los convencimos y les dijimos, déjenos hacer esto porque nosotros sabemos qué es lo que estamos haciendo. Steve said, Jeff, we're still writing the algorithms for everything. We've made an announcement of a $500 million investment in technological upgrade and AI capability. We've announced that to the stock market. Decía, espérate, porque todavía los algoritmos están escribiendo. Ya saben que nosotros invertimos más de 500 millones de dólares en esto, pero entonces todavía lo que nosotros estamos haciendo es tecnológicamente estamos haciendo lo que se necesita para poder estar y sacarlo afuera. See, they've outsourced, they've hired the best people out there and brought them to Nu Skin to build this. Ellos lo que hicieron fue encontrar las mejores personas que podrían desarrollar el algoritmo y toda esta parte tecnológica para poder hacer todo esto. I said, we're going to leak this. Entonces dice Jeff, nosotros vamos a hacer, esto se va a liquear, esto lo vamos a abrir, lo vamos a dejar, a sacar. And Steve looks at me again, Jeff, it's not here yet. Steve dice, Jeff, todavía no está aquí. Steve, I know. Sí, yo I sé. know. Yo sé. You guys focus on that because you can deliver it. You've got the money, right? Ustedes enfóquense en esto porque ustedes lo pueden hacer. Tú tienes el dinero. The technology will deliver it, right? La tecnología lo va a sacar, ¿verdad? What we've described can happen, right? Lo que nosotros describimos puede pasar, ¿verdad? Of course. Claro que sí. Okay. Then we're going to leak it. Entonces nosotros lo vamos a liquear. Nosotros vamos a abrir el paso. Now, we won't violate our non-disclosure because information and DNA and AI, we've been out there talking with the leaders around the world for a few years about those concepts. Pero entonces nosotros no estamos violando ninguna normatividad porque ya hemos estado hablando con los líderes, pero todos los detalles y todo eso no va a pasar, solamente es la idea. It's just you couldn't get your arms around it. It was so nebulous. We had no real talking points to create the vision, but we do now. Porque antes era como una nebulosa, no teníamos la parte física para nosotros poder verdaderamente hacerlo, pero ya todo eso ha cambiado, ya sí se puede lograr. And Steve and Ryan are like, are you guys sure? Do you know what? Steven dice, ¿ustedes están seguros lo que quieren hacer? Trust us. Confía en nosotros. So this last Monday, I did a Zoom. Entonces, el pasado lunes yo hice un Zoom. Word started leaking out about DNA, AI. And Tracy Palo asked me, Jeff, could you do me a favor and come and do a Zoom presentation for some of the people I'm recruiting?
Entonces, el pasado lunes empecé a dejar que esta información se filtrara sobre el ADN, sobre la inteligencia artificial, y empezamos a hablar de esto. I said, if you'll let me invite some of the people I'm recruiting to the meeting, yeah, I'll do it. Entonces, ¿tú me dejas invitar a personas que yo estoy reclutando a esta reunión? Y le dijimos, sí, claro. So we both posted, you know, the Zoom out there and the codes and all of that. Entonces empezamos a postear la reunión con los códigos y todo esto. And after just 2 days, I got a call from Tracy. She said, we're in trouble. Y después de dos días, yo tuve una llamada de Tracy y Tracy nos dijo, estamos en problemas. I said, I don't understand what you're talking about. She says, we're going to blow it out. Y le decía, yo no entiendo de lo que estás hablando. Y me dice, bueno, nosotros la vamos a explotar, la vamos a sacar del estadio. What are you talking about? You have 1,000 lines. It's not, we're fine. ¿De qué estás hablando? Son 1000 líneas. Está bien. Well, we blew out the lines and over 300 people got shut out. They couldn't even get on the Zoom. Well, la reunión se maximizó y habían 300 personas que no pudieron entrar a la reunión. Se maximizó y era para 1000. And I'm thinking, what in the heck is going on? Wow, entonces, ¿qué está pasando? So I did another Zoom Tuesday, the day after. Entonces hice otro Zoom el martes, el día después. And that blew out. Y esa reunión también explotó. I contacted Steve and Ryan. They're like, what is going on? Yo contacté a Steve y Ron y les dije, ¿qué es lo que está pasando? We're getting inundated with texts and calls here. Porque el día y noche hay una cantidad de llamadas que entran. I said, you wait. We haven't even started. Y le dije, espérate porque tan siquiera hemos iniciado. So what's happened the last few years, it's like an 8-cylinder engine and one piston's been banging. And that's the social media as we got in the market. There's been 8 pistons out there around the world that haven't been doing a lot. They've just been trying to figure it out. Y lo que estaba pasando en estos 2 últimos años es como si fuese ¿cómo se dice? Un engine, ¿cómo se dice engine? Un motor con un solo pistón. Y ahora en este momento habían 8 pistones esperando a funcionar y ahora todos los pistones están listos. I said, Steve, you haven't seen the power of us yet. Y le decía, Steve, no has visto el poder que nosotros tenemos todavía. I said, but it's going to freak you out. Esto te va a enloquecer. Okay. And so he's like, okay. Entonces él dice, listo, vamos. Okay. And so, I mean, here's the situation. Look at it. When I started the business from scratch, just with a landline, no cell phones, no internet, nothing, just a landline and a story. Entonces, mira, aquí es como pasó. Cuando yo inicié este negocio hace 30 años atrás, 35 años atrás, y no teníamos nada, estábamos trabajando con las uñas. Lo único que teníamos era una historia y un teléfono, tan siquiera celular, un teléfono de alámbrico de los viejitos. No network in place yet. We were doing about 40 million in sales, and in 20 months, we grew to over 500 million. No teníamos nada todavía. Teníamos 500 millones en ventas en un año y subimos en 20 meses subimos a 40 millones. With what I would call Pony Express technology. It's just so old and archaic compared to today. Con lo que yo me llamaba la tecnología del Pony Express, que es bastante arcaico a lo que tenemos en este momento. See what's happening right now. By the end of today, I'll have done 4 Zooms out to everyone in the world. Y lo que tenemos en este momento con el Zoom alrededor del mundo, bueno, quiero hacer corrección, era 40 millones en ventas y en 20 meses subió a 500. Thousands of people all over the world will see the messages.
Miles de personas van a ver los mensajes inmediatamente. Those thousands of people will take these messages that will then be recorded and get them out to everyone they're talking to. Esos miles de personas van a capturar el mensaje, lo van a grabar y luego lo van a compartir. So let's say the 4 meetings I do this week, 4,000 people see those live. Entonces vamos a decir que de las 4 reuniones que yo tuve esta semana, 4,000 personas lo tienen el mensaje y tienen la grabación. How many people do you think the recordings of those meetings will go out to? You can measure it. ¿Cuánto crees tú que de estas 4 reuniones de 1,000 personas cada uno, cuánto se va a distribuir? No tenemos la menor idea de cómo se va a multiplicar esto. Okay. I'm doing a training in about an hour. So we've got a package delivered that's online that'll be available. And you'll need to figure out for your own markets what works for you. But we're going to build an organization around the world with the products that we'll build with after the AI and DNA, business is turned on, and we'll have an army in place before it happens. Entonces, en 1 hora más o menos, yo voy a tener una reunión de entrenamiento con estos kits para hacer esto. Y empiecen, está la inteligencia artificial, el ADN, y ya estamos organizando un batallón de líderes alrededor del mundo. See, what we have right here today is a virtual business, a digital virtual business in the palm of your hand. Entonces, vamos a hacer conciencia de esto. Lo que tenemos es un negocio global, un negocio digital en la palma de nuestras manos. See, that first Zoom, I personally had 42 personal invites on that Zoom. De ese Zoom, de ese primer Zoom, yo tenía solamente 42 personas personalmente invitadas por mí. Most of these people would never do Nu Skin in a million years. They're businessmen. Muchas personas en ese momento no harían el negocio de Nu Skin. Ellos son personas de negocios, de grandes negocios. But they're doing it now. Pero lo están haciendo ahora. Why? ¿Por qué? Because future value of where we're headed. Porque tienen la visión, el futuro, en lo que nosotros vamos a proyectar en el futuro, ellos tienen la visión de ver lo que va a pasar. All we've been doing the last couple of days is making our contacts. Hey, Bill, you won't believe what's happening. Nu Skin's invested $500 million in AI DNA capability. I'm going to send you a videotape. You look at it. We're going to talk about it. Press a button and boom, they have it in a second. Entonces lo que están haciendo, estamos contactando a las personas y le decimos, mira, ¿sabes qué? Nu Skin está invirtiendo $500 millones y tienen la capacidad para desarrollar todo esto y simplemente con un botoncito vamos a estar compartiendo esta información. Imagínense lo que se puede explotar desde acá. And the video sifts through and finds those people that respond. Y los videos lo que está haciendo es que va a filtrar a las personas que van a responder. We follow up and we get them involved and we repeat again and again and again. Les hacemos seguimiento, los actualizamos con todo y lo hacemos una y otra vez. Duplicamos esa información una y otra vez. Well, let me tell you why this is so powerful. Déjame decirte por qué esto es tan poderoso. First of all, Steve was here to tell me, Jeff, the DNA kit is just the tip of the iceberg. This is so much bigger than that. Y lo que me dijo fue, mira, es el kit de ADN y lo que está pasando solamente es la puntica del iceberg de lo que va a ocurrir. And he's right, but I'm under non-disclosure. I can't explain it to you. Y tiene razón, pero en este momento no puedo entregarles toda la información. The thing about DNA collection is 23andMe and Ancestry. They've proven the concept. They've gone out there and DNA collection. They've delivered to the customer a history of where they came from.
Y esto ya lo ha hecho Ancestry.com y otras compañías. Ellos ya han probado cómo con una muestra de ADN se puede encontrar y se puede bajar de ahí toda la información del árbol genealógico de la persona. Entonces, ahora imagínense lo que nosotros podemos hacer y solamente está ahí, puedo contarles. We don't have to educate the market on DNA. They know it's legitimate. Nosotros no tenemos que educar el mercado en ADN. Ellos saben que es legítimo. Okay, so we build this army, and what happens when they turn it on in 12 to 18 months? Okay, these assessments, okay, are going to flood the market because everyone wants to get a snapshot of their health profile. Entonces, lo que va a pasar en los próximos 12 o 18 meses es que se va a hacer un estudio, las personas van a saber que se va a hacer un estudio muy bueno del ADN, donde específicamente se le va a mirar, se le va a detectar lo que tu organismo necesita. Es único para ti, lo que tu organismo necesita en la parte nutricional. And let's say that I talk to a person that has a wife and 2 children. Do you think he's just going to get the assessment for himself? No, he's going to get it for his wife and his children too. So 4 of them with the whole family. Y vamos a decir que una persona tiene la esposa y tiene 5 hijos. ¿Tú crees que esta persona se va a hacer el examen para él mismo para ver qué deficiencia tiene? No, él va a querer lo mismo para su esposa y para todos sus hijos. See, because what we're creating here is we gather that information with that DNA. We're creating an avatar, okay, or a digital twin of that person. So if you can imagine, there's this digital twin of me, and based off of the DNA analysis, my genetic code, it shows me what the perfect Jeff would be like. Entonces lo que se va a generar es que con todos estos estudios se va a generar, vamos a decirlo como si fuese un mellizo, un gemelo digital tuyo, en el cual se va a analizar cuál sería tu mejor versión en la parte de cómo tu organismo va a estar funcionando lo más perfecto posible, únicamente para ti. So here's this digital twin, the perfect Jeff. Here's the real Jeff. This is me. And the difference between this guy and this guy is the fact that with the analysis of the DNA, there's all of these shortfalls they see in this perfect avatar that I have currently. And now the AI machine kicks in and recommends certain products that'll help fill these gaps to bring me from where I am here to here. Entonces acá está el gemelo digital perfecto, la mejor versión saludable de Jeff, y aquí está Jeff. Entonces lo que va a hacer esta tecnología es que va a detectar cuáles son los fallos en la parte orgánica, en el funcionamiento, y qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que me está pasando a mí en este momento, y lo que va a hacer es que te va a decir exactamente lo que tú necesitas con la tecnología para poder tener esa versión más perfecta y más saludable mía. So let me explain to you how the business will look in 12 to 18 months when they turn it on. Entonces, déjame explicarte cómo se va a ver el negocio en unos 12 a 18 meses cuando esto se encienda. Let's say I'm calling Patty and I say, hey, Patty, you won't believe what's happening. Nu Skin's invested $500 million in AI technology with DNA collection, where we can give you a snapshot of your whole body profile of your health, even your cognitive ability. Entonces, déjame decirles, si yo, por ejemplo, llamo a Patty y yo le digo, hey, Patty, ¿sabes qué? Nu Skin está invirtiendo $500 millones en tecnología de inteligencia artificial conectada con el ADN, donde se va a hacer una colección de tu ADN, de tu perfil genético, y en este momento lo que podemos hacer es que todo eso se va a mejorar. ¿Qué pasaría? She says, are you serious? I want it. Ella va a decir, ¿qué? ¿Es en serio? ¿Yo quiero esto? So I'm on the phone. I take my phone down. I said, I'm sending you a link right now for our Vera app. Boom, I press a button. It goes right to her. Entonces yo lo que voy a hacer es inmediatamente yo cojo mi teléfono y aprieto un botón y le mando toda la información que ella necesita en ese momento. Okay. It gets there immediately. She opens it up, follows the prompts, orders,
okay, the assessment through the. Entonces, lo que ella va a hacer es que en este momento le hace el clic al link que está ahí y lo ordena y empieza a hacer todo lo que, a llenar la información que se necesita para hacerle ese estudio genético. The DNA comes to the company, goes through the labs, the analysis is done, and with privacy laws, they send that information directly back to Patty. Y lo que hace es que la compañía va a recolectar. To me, to Patty. Y lo que va a hacer es que la compañía va a recolectar toda esa información genética, la información que ella mandó, la pasa por todo el escrutinio que tiene la compañía, que es con alta legalidad y con todos los requerimientos y con todas las regulaciones estipuladas necesarias. Se hace todos los estudios e inmediatamente se lo devuelve a Patty, o sea, a la persona que quiere hacerse el estudio. It's not about the DNA collection kit. It's about our AI algorithm capability. O sea, no se trata de la cajita que va a colectar el ADN, que va a recolectar el ADN, se trata del algoritmo y de toda la información y la capacidad, la capacidad genética de la tecnología que está manejando Nushkin en este momento para poder descifrar todo lo que profundamente tu ADN requiere y necesita. Because currently we already have a whole bunch of data from years of scanner with the biphotonic scanner, all that information, also information being gathered by Lumi.io. All of these things, these smart things are feeding our AI database, technology. Entonces se está colectando toda esta tecnología de ADN con la inteligencia artificial que lo hemos estado recolectando con el escáner biofotónico y también con la Lumi.io. Entonces ya toda esta información se está generando una colección de toda esta información. So like Patty, just being one person, we have this army we build over the next year or so, and these millions of assessments are being ordered through the Vera app. All that data is going into our data banks, and it's building the AI capability. The data input is important because that dictates how smart the AI capability will become. Entonces es muy importante mirar que ya, por ejemplo, todas las personas que Patty tiene en su equipo y ese batallón de personas que ya están utilizando la inteligencia artificial a través de la aplicación Vera. Entonces toda esa información que entra a través de ya todo lo que se está haciendo digitalmente, entra y va a suministrar mucho más detalles y mucha más información a esa capacidad que tiene nuestra inteligencia artificial y el ADN, lo que se está generando y se está poniendo todo, se está unificando todo en uno. See, billionaire Mark Cuban has said that artificial intelligence will change everything. Hay un billonario cubano que él está diciendo que la inteligencia artificial va a cambiar absolutamente todo. What is the name of the person? Mark Cuban. Mark Cuban. Él está diciendo que la inteligencia artificial va a cambiar absolutamente todo. And why does he say that? ¿Y él por qué está diciendo esto? Because the power of AI is its ability to make prediction. Porque la capacidad de la inteligencia artificial es la capacidad de hacer predicciones. Not guessing, prediction. No están pensando o están imaginando, es una predicción, es real. It gives AI the ability to see the future. Y le da la capacidad a la inteligencia artificial de ver el futuro. So Patty's assessment comes back directly to her. Entonces los estudios de Patty llegan directamente a ella. This powerful AI machine now that has all this data about humanity and genetic makeup and everything else now makes recommendation directly to Patty, personalized nutrition for her specific avatar needs, right? To that perfection we're talking about, that digital twin. Entonces, imagínate toda esta máquina maravillosa que tiene esa gran capacidad de hacer ese estudio del genoma humano
que lo hemos estado haciendo, conectado con los nuevos desarrollos de la inteligencia artificial, recogen, por ejemplo, toda la información del ADN de Patty, la analizan perfectamente al detalle para poder personalizar y sugerirle a Patty cuáles son, de acuerdo al estudio que se genera, cuál es lo que su ADN está necesitando, cuál es su versión más perfecta de la capacidad genética de Patty puede hacer en ese momento. Entonces se le va a hacer se le van a sugerir algunos productos, algunos nutricionales que le van a ayudar a conseguir esa mejor genéticamente mejorada de ella misma. So it's New Skin that's selling Patty the products to create her perfect digital twin. Entonces es Nu Skin el que le está vendiendo los productos que le va a generar la posibilidad a Patty de poder activar su gemelo más perfecto. Not me. No yo. Now she may call me and say, Jeff, the New Skin AI machine said I need this, and this to round out my perfect digital twin. What do you know about those? And I might say, well, Patty, I've used all those for years. Here's been my benefit. Entonces Patty me va a decir, ¿sabes qué? Los estudios llegaron y me dicen que yo necesito estos productos que están acá. ¿Yo qué voy a hacer? Entonces yo le voy a decir, ¿sabes qué? Yo los he estado tomando, las sugerencias que me hicieron a mí, yo las he estado tomando y mira la diferencia, mira lo que ha ocurrido en mí. Te lo voy a dar mi testimonio. What's happened here? ¿Y qué es lo que está pasando aquí? The assessment drove a spike into the market. El estudio lo que hace es que se va a pegar hacia el mercado. The AI gave Patty her solution. Entonces, la tecnología, la inteligencia artificial te va a entregar la solución. And that spike then drags all the product into the market behind it. Y lo que va a hacer es que en ese momento lo que va a ocurrir es que se va a enviar todos esos productos al mercado. Now, if Patty is opt-in as a distributor, she can now build. Entonces ahora Patty como distribuidora, ahora ella puede cobrar. So what is the business? I make a phone call, I send a link. Entonces, ¿cuál es el negocio? Yo hago una llamada y envío el link. She opens the link, orders the assessment. La persona abre el link y ordena el estudio. DNA is uploaded. El ADN se descarga. AI sells the deal. Y la inteligencia artificial hace el negocio que sea posible. And it explodes. Y se explota. What do you and I do? ¿Y qué es lo que tú y yo vamos a hacer? We're just out talking to people, sending links, giving advice, and repeating over and over and over again. Lo que estamos haciendo es llamar a las personas, mandarles el link, ayudarlos, apoyarlos con eso y hacer muchísimas llamadas y replicar esto una y otra vez. So why can't I sleep? Entonces ¿por qué es que yo no puedo dormir? Because my AI capability tells me I see the future. Porque mi capacidad de mi inteligencia artificial puede ver el futuro. And this is my projection, not New Skin's. Y esta es mi proyección personal, no la de Nuski, mi proyección personal. Based off of what I know. Basado en lo que yo conozco. And with the million distributors already in place around the world. Y con los millones de distribuidores ya que están alrededor del mundo.
as this pre-market story hits their ears, Si esta historia esta prehistoria de mercado llega a sus oídos and they pre-position in this window, this diminishing window that gets a little smaller every day until we open it. y ellos preposicionan en esta ventana. Ahora, esta ventana cada día se está cerrando más antes hasta el momento en que se abra al mercado. As it gets smaller every day, people are hearing about the business and they're signing up, they're getting involved, they're buying product. It's getting smaller because this is the day we're going to open it. It's getting smaller. This is a diminishing asset. Entonces, si esta es la ventana donde se va a abrir y las personas ya están escuchando, entonces entre más y más y más personas escuchen, esa pequeña rendija de esa ventana se va a cerrar mucho, mucho más rápido. Todos los días más rápido. So when I say Thailand, I want you to think AI DNA. Cuando yo les digo Tailandia, yo quiero que ustedes piensen ADN. Recuerden la historia al inicio de Tailandia. But on a much larger scale. Pero en una escala muchísimo mayor. I think in 2023, we will double the size of Nu Skin. Yo pienso que en el 2023 vamos a dobletear el tamaño de Nu Skin. We'll go from 2.5 billion to 5 billion. Vamos de 2.5 billones a 5 billones. And right around that time, or maybe it's 18 months from now, they turn this on. Y alrededor de ese tiempo, más o menos unos 18 meses, encienden esto. And the business gets faster because all we're doing now is sending links out and the AI does the work. Y como esto se está haciendo mucho más rápido porque solamente es mandar un link y la inteligencia artificial está haciendo todo el trabajo. We'll go from 5 billion to 10 billion in 2024. Vamos a ir de 5 billones a 10 billones al 2024. Now, let me close with this. Déjame cerrar con esto. You have never seen anything like this. Tú nunca has visto nada como esto. You have never heard anything like this. Tú nunca has escuchado nada como esto. I've never heard anything like this. Yo nunca he escuchado nada como esto. Because it hasn't existed yet. Porque no había existido todavía. But that's what we're doing. Pero eso es lo que estamos haciendo. So what do you and I need to do? Entonces, ¿qué es lo que tú y yo vamos a hacer? You need to adjust your life right now. Necesitas ajustar tu vida en este momento. Because it boils down to this. Porque se cocina y se reduce a esto. There's a diminishing asset right now. Every one of us is in. This is the day we turn it on, and this is where we sit right now. Entonces, eso se va a poner más pequeño, porque aquí es donde se inicia, donde se envía, y acá donde estamos ahora. Aquí es el momento en que se va a lanzar, y aquí donde estamos ahora. Over the next 12 to 18 months, it's going to do this. Y en los próximos 12, 18 meses va a pasar esto. Let me tell you what I know about this. Y déjame decirte qué es lo que yo sé acerca de esto. The time you invest in this window, El tiempo que tú inviertas en esta ventana, en esta rendija, once it's closed, cuando eso se cierra, the same time invested in this closed window is not the same. el mismo tiempo que tú inviertas cuando esto ya esté cerrado así, no va a ser lo mismo. El tiempo es ahora. This window in a global economy, in recession, in a post-pandemic environment, will attract the very best people out there looking for opportunity. Wow. So, lo que va a ocurrir en esta ventana, en este espacio, es que va a atraer a las mejores personas, a esos entrepreneurs, a las personas que verdaderamente tienen el corazón de hacer algo grande, porque esto está pasando después de la pandemia, donde las personas están alertas a encontrar oportunidades como esta. I know this because I'm already doing it personally. Yo lo sé, porque yo en este momento lo estoy haciendo personalmente. I mean, I'm talking to business people, and here's the conversation I have that gets them in the business. Yo hablo con negociantes y esta es la conversación que yo les digo para que se conozcan sobre este negocio. Patty, you're an entrepreneur. Patty, tú eres una entrepreneur. The definition of entrepreneurship
is you're going to spend your time investing your time in what's going to give you the best return in the time you invested in. Y la definición de un entrepreneur es que tú vas a invertir el tiempo que tú necesitas de la mejor manera, donde te va a dar el mejor retorno. And maybe you've never thought about doing a business like this, right? Because it's beneath you, right? Y quizás tú nunca has pensado en cómo hacer un negocio como este, ¿verdad? Nunca habías pensado algo así. But who's the one with the lifestyle, me or you? Pero ¿quién es el que tiene el estilo de vida, tú o yo? And what are you going to do in the next 18 months that's going to give you a return like invested energy in a window like this? ¿Y qué es lo que va a pasar en los próximos 18 meses? Es que en una ventana como esta, tú vas a invertir tu tiempo ahí y el retorno que te va a dar es ese. Crickets. Te van a dar es un montón de grillitos. There is none. No hay. We're going to get everyone that does this. Vamos a encontrar a todas las personas que hacen esto. And if we don't, it doesn't matter. Maybe they're not the visionary. So don't worry about them. Keep moving to the next person. Y si no son, entonces, si no se activan con esto, no importa, no pasa nada. Muévete rápido a encontrar la persona que sí ve la visión. This ground floor window will cut the entrepreneurial heart out of the global markets because of the environment they've been in the last 3 years and the projected vision of darkness. Y lo que va a hacer en esta ventana es que verdaderamente va a filtrar esos corazones de los grandes negociantes, de los grandes entrepreneurs que verdaderamente pueden ver la visión. Los más grandes son los que van a entrar porque vienen de 3 años de una recesión global y esto es lo que están esperando. And you're hearing about it before it opens. Y tú escuchaste acerca de esto antes de que se abrió, antes de que salga al mercado. Now, let me close on this statement. Ahora, déjame cerrar con esto. Just because you're hearing about it on this call right now at the right time doesn't make you king. Y no porque tú lo estás escuchando en este momento, en esta llamada, te hace el rey. Doesn't matter who you are. No importa quién tú eres. And it doesn't matter you're here at the right time. Y no importa si tú lo escuchaste en el momento correcto. What matters is you give everything you have to that window the next 12 to 18 months. That is all that matters. Y lo que importa es lo que tú vas a hacer, lo que tú vas a dar, lo que tú vas a generar y a crear en esa ventana de 18 meses. Eso es lo que importa. Because once this closes, you can never get it back. Porque cuando esto se cierra, nunca jamás lo vas a volver a tener. So, why am I so excited? Entonces, ¿por qué estoy tan emocionado? Why is Patty saying after 35 years, I've never seen you like this? ¿Por qué Patty dice que después de 35 años jamás te he visto así? Because this is going to be the biggest growth cycle I think we'll ever see, certainly in my lifetime. Porque yo sé que ese es el ciclo de crecimiento mayor que nunca he visto, que nunca se va a ver, al menos en mi vida. I've got my friends and my own son involved. I would never do that if I didn't have the clarity of what I know. Tengo a mis amigos involucrados en esto, también al esposo de mi hija, en todo eso. Y si yo no fuese porque yo tuviese la visión que tengo en este momento, lo que yo puedo ver, no estaría involucrando a mi familia y a mis amigos en esto. This is a moment in time that's going to change lives all around the world, and you and I need to participate with full throttle. Este es un momento en que va a cambiar toda la historia y la vida completa en este momento, y tú y yo tenemos la capacidad de metérsela toda. I'm done now. Yo ya acabé, hasta que llegues esto. Thank you, Jeff. Thank you so much. Thank you. Wow, Jeff. I just want to tell you that I'm ready to create the global army. That's the only thing that I can say. Let's do it. So, ok, tradúcemele esto un ratito nomás. So, Jeff, gracias por estar aquí con nosotros. Yo no sé ustedes, pero yo estoy en fuego. Jeff, esta llamada tiene más gente en YouTube. Tradúcemele. Jeff, thank you so much. I don't know you, but I am on fire. We have a lot of people in YouTube right now. So we had 500 people here. Tenemos 500 aquí, muchos en YouTube en este momento porque no alcanzaron a la llamada.
So we have 500 people right here, right now, and the rest are looking at YouTube because they couldn't get in. Jeff, pero mi mente estaba tomando ideas porque vamos a hacer algo loco. But my mind was making a lot of ideas because we are going to do something very crazy. Y vamos a estar contigo en los Estados Unidos la primera semana de enero porque vamos a hacer algo impresionante. And we are going to be with you the first week of January because we are going to do something impressive. Y también ya estamos listos para tu entrenamiento de las 12. And right now we are ready for your training, but for 12 o'clock. Y ya nos estamos reuniendo con Alan para hacer un plan impresionante y ayudar a toda la gente, a todos los latinos y a toda la gente que se quiera unir a esta gran ventana de oportunidad. And we are getting together with Alan right now. And all of the people, all of the leaders that they are going to take advantage of this great window of opportunity. Gracias, Jeff, porque tú ya prácticamente, mejor dicho, no tendrías por qué trabajar. Thank you so much, Jeff, because practically you don't have to work anymore. Pero sé que eres ese súper empresario que sabes que lo que se viene ha sido lo más grande que ha creado Nuskin. But you are the huge entrepreneur, the huge businessman that you know that what is created right now is the biggest thing that Nuskin has been doing. Y sé que vamos a llegar a los 10 billones de dólares. And I know that we are going to hit those $10 billion. Y vamos a cambiar muchísimas vidas. And we are going to change so many lives. Así que gracias por volverte a activar de esa manera. Therefore, thank you for activating yourself that way. Te vamos a tener muy ocupado. We're going to keep you very busy. Pero lo vamos a hacer de una manera tan organizada que vamos a crear cosas gigantescas. But we are going to do it in such an organized way that we are going to create gigantic stuff. Yo creo que Santa Claus llegó con este gran regalo para toda la gente y en 1 año y medio vamos a tener listo ese equipo de toda la gente visionaria que pueda ver lo que se viene. When Santa Claus arrived earlier, and in about 12 to 18 months, we are going to have that army of people ready to launch this. So, gracias, Jeff, por estar con nosotros. So thank you so much for being here with us, Jeff. Y de verdad vamos a ir con toda. And really, we are going to just hit it hard. Sé que ya te vas a conectar con el otro entrenamiento, pero aquí voy a terminar con los líderes para contarle todo el plan que tenemos. I know you are busy with the other training, but I'm here with the leaders to tell them what we are going to do. So, muchas gracias. Thank you so much. Un aplauso, por favor, todos desde la casa por Jet para contarnos todo esto que hoy nos ha contado. Así que líderes, bueno, me muevo acá. Así que líderes, bueno, ahora sí les voy a contar el plan. So, bueno, ¿cuántos de ustedes están súper emocionados de esto que se viene? Les voy a contar desde mi corazón lo que estoy sintiendo. La verdad es que nunca había visto a los líderes fundadores de esta manera. De hecho, les quiero contar. La persona a la que él se refería, Craig Tillison, que yo no sé si ustedes han escuchado que Craig Tillison es el hijo de Clara McDermott, uno de los fundadores de Nuskin, que tiene estas mansiones espectaculares que yo he tenido la dicha de estar allá, porque cuando éramos diamantes azules nuevos hace 13 años, nos llevaban a esta mansión espectacular que tiene como 70 habitaciones en Las Vegas y él tiene como 8 mansiones, tiene una isla, mejor dicho, es un distribuidor, les voy a contar. Escúchame esto, les voy a contar. Es un distribuidor que yo en mis 13 años nunca lo he escuchado porque desde que yo entré, él está completamente retirado. Ya adivinen qué. En este momento todos los líderes fundadores me tienen locos por acá en el celular porque ahorita hay otro entrenamiento que está en inglés. El lunes va a hablar Craig Tillison, así que les estaré enviando toda esta información. O sea, en realidad lo que está pasando es algo loco. Líderes, recuerden esto. Visionaria es la persona que puede ver que las cosas antes de lo que pasen. Hagan de cuenta que esto es muchísimo más grande, pero les voy a dar un ejemplo chiquito. Es como cuando no existía la telefonía celular. Y el que empezó a hablar de esto, obviamente no fue que los grandes empresarios que lograron hacer loco todo lo de la telefonía celular, no fue cuando salió, sino los que estuvieron 1 año y medio antes de la oportunidad de Nuskin. Y nosotros somos tan bendecidos de tener a Jet Mack como patrocinador, que sí escucharon que Jeff y Craig, que fue lo que escucharon acerca de esto, nos están contando esto antes de que lo saquen Nuskin. Imagínense eso. Tenemos 1 año y medio para trabajar y crear este equipo global de distribuidores y vamos a hacer todo súper organizado para contarles todo esto que se viene. Vamos a buscar a grandes empresarios
créame, Jeff, he tenido la oportunidad de hablar personalmente con Jeff y no sé si escucharon lo que él dijo. Yo personalmente he tenido en estas llamadas 47 patrocinados por él, o sea, Jack Mack patrocinando directamente gente, 47 nuevos. Entonces, ¿cuántos vamos a tener en toda esta locura que se viene? Vamos a, mejor dicho, hacer algo loco. Sé que estamos en diciembre, sé que estamos terminando, pero créanme que Alan y yo hemos estado reuniéndonos. Les voy a contar algo que vamos a hacer y es que, bueno, en enero hay un evento en los Estados Unidos que quiero que ustedes recluten muchísima gente de los Estados Unidos y también los que nos quieren acompañar. Les cuento que la verdad yo no pensaba ir a este evento. Para mí es muy importante siempre estar con mi familia hasta por lo menos el 15 de enero, pero decidí irme para los Estados Unidos y reunirme con Jeff y con toda esta gente de todo lo que está pasando. Y va a haber un evento los días 13 y 14 de enero en los Estados Unidos. Les voy a mandar la información en este momento. Así que los que nos quieran acompañar, bienvenidos. Creo que va a haber traducción en español, luego les investigo bien, pero el 13 y el 14 de enero va a haber como un kickoff en los Estados Unidos y obviamente va a estar Jet Mack y van a estar todos estos líderes. Yo estoy tan emocionada que decidí con Andrés irnos para los Estados Unidos. Los que nos quieran acompañar vamos a estar allá, pero si ustedes pueden prospectar muchísimos latinos en los Estados Unidos y mandárnoslos a nosotros y también toda la gente que quiere ir, mucha gente de México que le quede cerca a Estados Unidos y quiera ser pionero. Créanme que en este momento, líderes, me encantó lo que dijo Jack Mack. O sea, yo me voy a poner a prospectar como loca, pero en realidad solo los visionarios, los que pueden ver las cosas antes son los que van a decir que sí, los que no, no importa, no los necesitamos acá. O sea, realmente necesitamos son visionarios que puedan venir lo que se viene. ¿Ustedes entendieron? O sea, cuando yo escuché a Jack Mack, cuando me contó, porque pensé que no les podíamos pasar esta información, o sea, los primeros que les pasamos esta información fue a los Tinelis y a los Diamantes Azules, cuando él me dijo, Pati, yo ya vi la caja, yo ya la tuve en mis manos, ese kit que va a poder medirte a ti, Pati, de acuerdo a tu ADN y decir, a Pati, ¿qué es lo que le está faltando? O sea, en la parte nutricional, en la parte de belleza, me dijo, Pati, esto es algo loco, tienes que escucharme que es algo loco. Y les confieso que yo estaba un poco así como, ustedes saben como yo soy un poco para la parte de la ciencia, o sea, lo mío son los números, pero Andrés Montoya, que ustedes saben, mi esposo es súper emocionado de la ciencia, se enloqueció y dijo, Pati, esto es algo gigantesco, pero ten cuidado, no podemos dar la información. Y yo luego le dije a Jet, bueno, si tú la pusiste ya ahí, dásela a los Diamantes Azules y Tinelis. Y yo ya le dije, bueno, Jet, yo ya te vi que estás haciendo un Zoom el lunes, por favor, hazme un Zoom para toda la gente que quiere escuchar esto, porque si ya podemos ir contando algunas cositas, porque Nuskin no ha dicho nada oficialmente. Líderes, solo quiero decirles, esto es algo grande. Espero que hoy ustedes hayan sentido la emoción de Jeff contando realmente lo que se viene, pero nos tenemos que preparar este año y medio. En este momento es súper importante tener nuestra mente súper programada. Olvídense de cosas, es que no sé, es que aquí en este país está pasando esto, es que no sé, o sea, eso no nos va a servir de absolutamente nada. Lo que nos va a servir es tener una mente tan grande, impresionante, que va a decir, vamos a poder reclutar a mentes brillantes durante este año y medio con esta historia de todo lo que se viene de Nuskin. Así que espero que de verdad ustedes estén sintiendo, porque créanme que, no sé, desde hace rato he estado orando mucho y he estado sintiendo que el 2023 va a ser gigantesco. Es lo único que les puedo decir. Estoy sintiendo como que viene un salto cuántico, una locura, pero no veía bien por dónde era la cosa. Pero el día que yo vi a Jack Mack, les voy a contar por qué, porque yo me había reunido con Jack Mack en octubre, que estuve en Provo, y la verdad, él estaba un poco molesto por otras cosas, entonces como que lo había visto un poco molesto con algunos cambios y cosas, pero después les confieso, cuando ya lo empecé a escuchar hace un mes, yo dije, ¿qué pasó con Jeff? Estaba tan emocionado de esto que había descubierto, que yo le dije, Dios mío, o sea, necesitamos más información de esto. Y líderes, de verdad, espero que tomen nota, porque con esta historia vamos a crear algo gigantesco. Como él dijo, necesitamos, escúcheme esto, la clave es que esto va a salir en 12 meses o en un año y medio. Así que tenemos 18 meses para estar frente a la oportunidad. Les voy a decir por qué. Porque en eso igual la gente que se une antes de que salga, a cuando ya salga. Cuando ya salga a las masas, no es igual. Entonces, líderes, felicitaciones, porque ustedes están antes de esta oportunidad y vamos a hacer varias cosas entonces. En enero, del día 2 al 10 de enero, vamos a tener un seminario
con Alan Nagao de mente, voy a conseguir el Zoom más grande, o sea, vamos a ir a reclutar un montón de gente, como les decía, los días, les conté de pro, los días 13 y 14 vamos a estar en los Estados Unidos y vamos a crear una serie de entrenamientos con toda la gente y voy a tratar de mandarles información, así esté en inglés o algo, que ustedes tengan algo en que luego les pueda traducir al mismo tiempo o algo, porque de verdad lo que se viene es algo loco. Así que líderes, de verdad, gracias por estar aquí con nosotros. Les estaré enviando toda la información. Vamos a hacer que de verdad ustedes digan, esta es su oportunidad, líderes, de volverse Tinelí. Esta es la oportunidad de ustedes de volverse Tinelís. Y yo, créanme que voy a dar con toda, con Dios que me permita, mejor dicho, la salud, la vida. Les voy a ayudar también a ustedes con todo, así como Mack que está en este momento, con Alan Nagao, con todos los líderes de acá, los Tinelís. Quiero que se vuelvan diamantes azules rápido, líderes, porque obviamente los diamantes azules y Tinelís tienen entrenamientos especiales, tienen información exclusiva y ustedes tienen que ser parte de esto. Así que vamos, líderes, a terminar todo el año, inclusive, líderes, les voy a decir, este negocio se crece por historias como esta, que en realidad nos vuelven esa energía, o sea, esa energía de wow, de todo lo que se viene. Así que yo quiero que, mejor dicho, estos días, no solo ustedes aprovechen todas estas promociones que tenemos de Lumi Spa Rosado, que ya escucharon que está hasta el 2 de enero todo, sino decirle a la gente, oiga, se viene algo gigantesco con esta compañía. Esta compañía acaba de descubrir la manera de medir tu ADN para saber exactamente lo que te falta y eso va a salir en 1 año y medio. Pero entonces toda la gente que se está uniendo en este momento es la gente que va a entrar a la ventana de oportunidad antes de que el mundo sepa. ¿Sí escucharon lo que dijo Mack? Nadie había escuchado esto. De hecho, le estaba preguntando a mi sobrina de, ¿cómo se llama el señor que habló Mack? Mark Cuban. Y me dice, tía, porque mi sobrina es la que nos investiga todo, dice, Mark Cuban acaba de sacar algo virtual, ¿cómo se llama, amor? Una droguería virtual. O sea, es alguien grande. Y acuérdense lo que dijo esta persona. Todo el futuro se viene en la inteligencia artificial, líder, en la inteligencia artificial. Entonces, Nuskin, que siempre ha estado a la vanguardia. Ustedes saben, líderes, nosotros no somos una compañía normal. Nosotros no somos una compañía de cremitas. Nosotros no somos una compañía, no quiero nombrar nombres porque no me gusta, pero no somos una compañía de cremitas. Somos una compañía de tecnologías que se conectan al celular, de que ahorita viene Meta también para Latinoamérica, que viene tantas cosas. Somos una compañía de innovación, no somos una compañía de malteaditas que cambia de sabor, no somos una compañía de sombritas que todo el mundo tiene, no somos eso, líderes, y es muy importante que ustedes se sientan orgullosos de pertenecer a esta compañía, que es una compañía de innovación, y que le mete millones de dólares, porque el problema de otras compañías que no tienen lo que nosotros tenemos es que no tienen el dinero para invertir. Ya escucharon que Nuskin ya le metió a esto 500 millones de dólares, 500 millones de dólares. Y todo el tiempo están buscando esta innovación, ser los primeros, sacar cosas que absolutamente nadie tiene. Nadie tiene lo que nosotros tenemos, como la Lumi que tenemos, como la galvánica del cuerpo que tenemos, que ya se viene, mejor dicho, el nuevo lanzamiento. O sea, se vienen tantas cosas. Y Nuskin no se cansa de seguir metiendo dinero para innovación, para algo que se viene. Pero ahora sí les digo mi parte final. En 13 años nunca había visto a Craig Tillerson y a Craig Bryson que quieren volver a trabajar y volver a hacer conferencias. Mack, ustedes saben que de vez en cuando nos hace una conferencia y verlo ahora haciendo tantas conferencias es porque realmente, algo que les voy a decir, me dijo Patty, en este momento te quiero contar que había gente que en 13 años nunca me había hecho caso para unirse a este negocio, pero ahora con esta nueva oportunidad, Patty, se están uniendo empresarios gigantescos cuando yo les cuento esto que se viene. Así que, líderes, espero que ustedes hayan, mejor dicho, terminado con esa energía. O sea, no nos vamos a dormir, créanme, en este diciembre. Vamos a ir con toda en ese 2023 y vamos a crear. O sea, estoy visualizando. Esos son llenos de 3,000 personas. Eso que vamos a mandar, como dijo él, vamos a hacer estos Zoom, los vamos a pasar. O sea, esto apenas comienza y espero que ustedes estén en esa energía. Así que lo que les puedo recomendar es que repitan su decreto, háganme caso, su decreto en la mañana y en la tarde, diciendo esas metas grandes que ustedes tienen en el 2023. Los quiero invitar a que revisen. Yo siempre estoy haciendo lo que yo les digo en el cuadrante de las 4 áreas
y ahí estoy colocando y estoy visualizando todos los días como si ya se hubiera hecho un ejército de tinelis, que ustedes están haciendo, mejor dicho, millones de puntos, porque sé que en medio de esos millones de puntos significa que ustedes están recibiendo ingresos increíbles que su familia se merece y estamos cambiando vidas y estamos cumpliendo sus sueños. Entonces, quiero que hagan su mapito de sueños, quiero que estén repitiendo, líderes, hagan caso, sean enseñables, repitan su decreto en la mañana y en la tarde cuando estén en el baño. Cuelguen su fórmula de confianza en el baño. Me encanta ahora que he visitado algunas casas de algunos líderes con su fórmula de confianza ahí, porque de verdad en este momento lo que necesitamos es tener nuestra mente programada para lo que queremos. Acuérdense, una mente que está programada para lo que quiere logra, mejor dicho, todo lo que se propone. Entonces necesitamos tener nuestra mente programada y obviamente muchísima acción y nosotros los vamos a estar dirigiendo. Así que de verdad, líderes, espero que se sientan que se subieron, mejor dicho, a ese cohete que va para la NASA. Pónganse los cinturones porque lo que se viene es grande. Muchas gracias por estar aquí. Celebren muchísimo estos días con su familia, pasen tiempo con su familia, pero por favor, levantémonos súper temprano, terminemos este año con toda, porque en realidad creo que lo que se nos viene en el 2023, que créame que yo ya le había dicho a Andrés, le dije, amor, no vamos a estar viajando tanto, vamos a ir a los Estados Unidos, pero vamos a estar trabajando súper fuerte, me voy a quedar allá un mes trabajando con ustedes, vamos a de verdad hacer cosas gigantescas, líderes, así que con la ayuda de Dios que nos dé salud, el resto lo vamos a hacer nosotros, porque acuérdense que los sueños y las metas sin acción son una ilusión, y yo creo que lo que nos está llamando Mack es a este llamado de acción. Les mando un beso, un abrazo y vamos con toda, porque ese 2023 va a ser mágico y vamos a tener un salto cuántico gigantesco para todos. Hey Jen, Hey, Mack. how you doing? I'm pretty good. Good. You excited for that meeting today? Always. You going? Yeah, I'll be there. Okay. Well, I hope we see you there. Okay, we'll see ya. Yeah. Thanks, Jen. All right, no, I'm clear with what I said before, and I know what Justin's saying about the BOA budget, but look, this is too subdued. I'm looking at it right now, and it's just not enough. I feel like we need to make more of a statement, so listen to me loud and clear. I need more BOAs. All right, guys, here's what I'm picturing. Black on this wall, black curtains right here. No. Kathy, it's always just black with you. I'm thinking color and flowers. What do you think, Heather? You know, I don't care as long as I look good. Ricky, you know you're not supposed to be smoking in here. It's fake. Hi guys, welcome to the jungle. How we doing? I've been worried that we're a little too vanilla around here. I think we need a little more edge. So I want to know, how do we get more rock and roll in our business? I love rock and roll. I love rock and roll too. All right, I think we need to practice a little bit. Let's get in the spirit of this. Okay, rock and roll position 1. Let's see it. Position 2. 1, 2, 1, 2. Ricky, will you help Mark? Yeah, fuck, it's all in the wrist. You ready? Down, up, down, 2, up. All right, you look good. This is going to be great, Wyatt. It's going to be great. All right, before we end though, I was going over the budget this morning, the feather boa budget. What is going on with the feather boa budget? Elton Don, can you explain? Look, we're looking into it. I think it's going to be a long time before we get there, but initial thoughts are it's fun. I don't do feathers. All right, anyway, we got to get that under control. Wait, guys. What the heck is going on? Come on, man. Didn't you get the memo, man? We're announcing the Success Strip location now. Is that right? Yeah. Sorry I'm late. Next time, man. Have a seat. Don, I think this is yours. That is definitely Don's. I'll take this. Justin, it's time for the announcement. Oh, you're right, Heather. Let's rock and roll and show them where we're going.
can't wait to celebrate you at the Dominican Republic Hard Rock Hotel. It's going to be a blast. Qualifications start today, July 1st, and run through the end of the year. Can't wait to see you there. Let's party, guys.